mayor denuncia la violencia intrafamiliar, tipificado en el COIP como violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Ese es el delito de mayor denuncia en Cuenca. El segundo son los accidentes de tránsito y el tercero es ya el robo a personas. Esta ha sido una constante en los últimos 2 años y medio. Sin embargo, usted bien ha manifestado, en estas dos últimas semanas hemos visto un delito que en Cuenca no es común y no se ha reportado desde hace varios años atrás. El sicariato es un delito que sí se reporta en la provincia de La Suay, principalmente en el cantón Ponce Enríquez, pero en Cuenca no ha sido un delito que ha estado dentro de las estadísticas. Por eso es importante, estimado Rubén, tomar acciones inmediatas, a mediano y a largo plazo. ¿Cuáles son estas acciones inmediatas? Y comprendamos, estimados conciudadanos, que para nuestro criterio, una de las principales causas de la crisis que vive el país a nivel de seguridad ciudadana obedece a la falta de administración, de buena administración y control del sistema penitenciario. El reporte que tenemos nosotros es que muchos de los delitos que se generan, no solamente en Cuenca, sino a nivel de país, son direccionados desde el interior de los centros penitenciarios. Obviamente eso hay que sumarle, Rubén, otras causas como el desempleo. La principal preocupación de los cuencanos, de una encuesta de victimización realizada por el Consejo de Seguridad Ciudadana con 5.400 muestras, nos dice lo siguiente: la principal preocupación de los cuencanos, con un 24%, es el desempleo. A esto usted le suma la pobreza con el 13% y la inseguridad y delincuencia con el 10%, con el 15% y el 10%. Para dar cifras totales, el 27% de los cuencanos, su principal preocupación es el desempleo y la pobreza, y el 25% es la inseguridad y la delincuencia. Por tanto, también consideramos que la falta de empleo que se ha generado, la pérdida de empleo que se ha generado producto de esta pandemia, es una de las causas del delito. Y otro tema, Rubén, que no es político, no queremos hacer nunca política de la seguridad ciudadana porque además somos técnicos en aquello, más allá de que al ser concejales evidentemente estamos en un organismo político, como es el Consejo Cantonal, pero ha habido una progresiva desinstitucionalización del Estado, Rubén. Recordemos, se retiraron unidades especializadas de Cuenca, se ha disminuido progresivamente la capacidad operativa de Policía Nacional, menos vehículos, menos motocicletas. En determinado momento Policía Nacional no tenía ni para el combustible en el gobierno anterior. Entonces, todo eso va disminuyendo la capacidad de respuesta que tiene el Estado frente a los desafíos que se van presentando en materia de seguridad ciudadana. Javier, el tema es que como ciudadanos debemos ponernos también aparte. O sea, ustedes son autoridades, representantes nuestros, electos por decisión de la población, pero el tema ya esto de los famosos diagnósticos, cierto es, ya conocen el diagnóstico. La parte operativa es ¿cuándo? La gente se pregunta ¿cuándo empezamos a tener ya mayor operatividad? Ya conocemos todo lo que nos han contado, pero ¿cuándo hacemos realidad esta operación en el campo? Esta percepción que se habla del 81% de los cuencanos que se sienten inseguros en las calles. Hay que devolver esta seguridad, sea como fuese. Ya este es un tema que tienen que hacer las autoridades, articular gobernación, municipalidad de Cuenca, prefectura. Este es un trabajo interinstitucional, Javier, pero es un trabajo que se tiene que poner ya en operatividad. Desde luego, Rubén, bien lo ha dicho usted, ya hemos hecho muchos diagnósticos. ¿Qué hacer? Inmediatamente se ha planteado con una reunión interinstitucional medidas inmediatas a mediano y a largo plazo. Las medidas inmediatas, Rubén: operativos interinstitucionales, georreferenciados. Esto es importante, Rubén. Si usted hace un operativo en sitios donde no se han reportado delitos, el impacto va a ser solamente mediático, pero no va a tener un impacto real en la disminución de la delincuencia, ¿no es cierto? Entonces, la recomendación nuestra ha sido operativos interinstitucionales
georreferenciados y en horarios donde se ha determinado mayor conflictividad y violencia. Coordinará Policía Nacional con el Observatorio del Consejo de Seguridad Ciudadana, que tiene todos estos datos. Segundo, fortalecimiento operativo. 2 vehículos y 30 motocicletas serán entregados por parte del Consejo de Seguridad Ciudadana a nuestra Policía Nacional. Generación de empleo, aunque pueda sonar extraño. Generación de empleo, facilitación de la inversión pública y privada de parte del Consejo Cantonal para que podamos recuperar el empleo y evidentemente con esto también vayamos atacando una de las causas del delito. Entre inmediato y mediano plazo, estimado Rubén, el retorno de unidades especializadas, el aeropolicial, la construcción de un VC, de un UPC. El VC, Rubén, hay que recordar, sería la mayor infraestructura a nivel zonal, con al menos 200 policías y el retorno de algunas unidades especializadas de la Policía Nacional que nos permitiría tener mayor operatividad. Un tema que es de mediano y largo plazo, la administración del Centro de Rehabilitación de Turi. Es un tema de preocupación de la ciudadanía cuencana porque ha quedado demostrado que no existe control. Y al no existir control, evidentemente necesitamos generar medidas de disuasión y de prevención en lo que corresponde al Centro de Rehabilitación de Turi. Y a largo plazo, Rubén, esto no es inmediato, evidentemente, pero es necesario decirlo, prevención sobre el alto consumo de alcohol y drogas y evidentemente las causas del delito, que ya lo comentábamos con usted, que tiene que ver con el sistema penitenciario, que tiene que ver con el fortalecimiento de Policía Nacional. Y un análisis adicional que sí tiene una repercusión práctica, y esto es que si es que una ciudad como Guayaquil es visualizada por el gobierno nacional como la que necesita mayor número de policías, mayor número de inversión. ¿Qué sucede con las provincias aledañas, Rubén? La delincuencia migra, la delincuencia no es estática, migra, y evidentemente, si es que controlamos solamente un sector del país, solamente una provincia, un cantón, estamos descuidando el resto del país. Por eso nosotros le hemos insistido al gobierno nacional, al señor gobernador, a la Policía Nacional, desarrollemos un plan de seguridad nacional y asentémoslo en un plan de seguridad cantonal, ¿no es cierto?, y provincial, de forma que las acciones no sean solamente mediáticas cuando una alcaldesa o un alcalde levanta la voz o cuando lamentablemente vemos hechos de conmoción como sicariatos. No, la seguridad tiene que trabajarse, como usted bien lo ha dicho, Rubén, de una manera coordinada, articulada y evidentemente pensando en el beneficio ciudadano, que es el único objetivo. Mire usted, hablamos del aeropolicial, ya viene hablando un poco más de una semana del aeropolicial. Se llevaron, pidieron prestado a la ciudad de Cuenca. Había hecho una entrevista en días anteriores a Víctor Quito, presidente de la Federación de Barrios, y él recordaba de que, y dijo casi textualmente, voy a repetir, hicimos vaca en la ciudad de Cuenca. Hubieron muchos sectores que pusieron dinero para la compra de este aeropolicial. Se llevaron. ¿Usted piensa que nos van a devolver, Javier? Bueno, en el año 2012 yo no recuerdo que se haya hecho vaca por parte de la ciudadanía, estimado Rubén. En el año 2012 se firma un convenio y es el Ministerio del Interior, hoy Ministerio de Gobierno, quien asigna la unidad del aeropolicial a Cuenca. El problema siempre fue que ese aeropolicial para su mantenimiento tenía que trasladarse a 2 provincias distintas a Cuenca y muchas veces ya no retornaba. Incluso luego hicimos una gestión y se cambió la unidad del aeropolicial, se mejoró el helicóptero. Ahora, haciendo una gestión con el ex coordinador zonal del Ministerio de Gobierno, le estoy hablando esto desde hace casi un año, identificamos que el aeropolicial estaba en Cuenca por voluntad política de quienes estaban en ese momento en el Ministerio del Interior y que no había un documento firmado que asignara la unidad del aeropolicial a Cuenca. Por eso es que a la primera que tuvieron la oportunidad con cambio de autoridades se llevaron la unidad del aeropolicial. Ahora, Rubén, ¿cómo está esa gestión?
Primero nos decían que hacía falta 1.100 metros en el aeropuerto de Cuenca para un nuevo hangar. Ya están los 1.100 metros. Hace más de 6 meses, antes de que se posicione este gobierno, la Corpac, por voluntad del alcalde, ya determinó esos 1.100 metros. ¿Qué nos dijeron del Ministerio de Gobierno? Que hace falta ejecutar un seguro para que se compre un nuevo helicóptero y sea destinado a Cuenca. Pero ya han pasado casi un año, estimado Rubén, y esas son respuestas que tiene que darnos el gobierno nacional. Nosotros a nivel cantonal, que no es nuestra competencia de la seguridad, pero no podemos desentendernos porque tenemos una tasa de seguridad ciudadana. Para el 2022 tenemos previsto más de $400.000 de inversión para fortalecimiento de Policía Nacional. Lo dije, 2 camionetas, 30 motocicletas, body cams, cámaras personales para Policía Nacional, Guardia Ciudadana también se beneficiará con aquello. Más de 120 barrios con alarmas comunitarias, más de, serán 90 cámaras instaladas en el 2022 con reconocimiento de patrones y reconocimiento facial. Es decir, desde nuestra parte estamos absolutamente prestos para colaborar con la gobernación, con la Policía Nacional, porque, Rubén, aquí no hay que desentenderse de la seguridad ciudadana. Todos somos corresponsables en materia de seguridad ciudadana y Cuenca ha hecho propuestas incluso a nivel nacional, como la administración del CRS Turi, que sigue en pie esa propuesta. Esperamos que en determinado momento, a mediano o largo plazo, el gobierno nacional pueda analizar esta propuesta y hacerlo de manera conjunta. El éxito de la seguridad ciudadana está en trabajar de manera interinstitucional, sin protagonismos y con un único objetivo: que la ciudadanía reciba un servicio adecuado y que no vivamos con miedo. Bueno, no podemos vivir con miedo en una ciudad que tiene camineras, que tiene ciclovía, una ciudad hermosa para recorrerla, para caminarla. No podemos aislarnos de la hermosa ciudad que tenemos y por eso es necesario aplicar lo que ya decíamos en la reunión de esta última semana: prevención situacional. ¿Qué significa esto, estimado Rubén, para que conozcan los ciudadanos? Desplegar todo el contingente que tenemos de personal para mostrarle a la ciudadanía que hay trabajo. Obviamente, estos operativos tendrán que generarse en los sitios de mayor afluencia de público, que además los conocemos: Feria Libre, 9 de octubre, todo lo que corresponde a la Calle Larga, la Remigio Crespo, y además, ya decíamos, la georreferenciación del delito, que es fundamental. Un elemento que para nosotros es importante, Rubén, y que no tiene que ser un trabajo solamente de 1 o 2 fines de semana cada 6 meses, es la presencia de Fuerzas Armadas. La presencia de Fuerzas Armadas causa un efecto disuasivo y preventivo ante la delincuencia y además le causa a la ciudadanía una percepción de seguridad. Las Fuerzas Armadas tienen determinada una competencia, que es el control de armas. Así que, con base a esa competencia, tranquilamente pueden sumarse a los operativos interinstitucionales. Cierto es lo que usted acaba de manifestar, pero voy a poner otro ejemplo. Asimismo, Víctor Quito, presidente de la Federación de Barrios, dice sobre las famosas alarmas comunitarias: Javier, conozco de varios barrios, decía Víctor Quito en este medio de comunicación la semana anterior, que llevan más de 6 meses con las solicitudes en cola, ni siquiera tienen respuesta. ¿De qué estamos hablando, Javier? Yo creo que hay que contrastar entre la realidad y en lo que se puede hacer. Vamos mañana a traer el aeropolicial. ¿Cómo lo vamos a sostener económicamente? Porque eso requiere combustible y ese es un gasto fuerte, Javier. ¿Hay el recurso económico para poder sostener este tipo de elementos en Cuenca? Rubén, vamos primero por su consulta importante sobre las alarmas comunitarias. Hay que recordar que el Consejo de Seguridad Ciudadana lleva un proceso. No es una empresa de colocación de alarmas comunitarias, y eso lo hemos dicho por varias ocasiones. Hay un proceso y el proceso representa primero la organización de los barrios, que debo recordar está fraccionada porque recordará usted que
hay consejos barriales, hay la federación de barrios, hay las asociaciones de barrios. Entonces, nosotros tenemos que atender absolutamente a todos. Y en esa condición ve una destrucción del tejido social que lo hemos venido recuperando, ¿no es cierto? Lo que hemos nosotros apuntado es primero recuperar esa organización barrial, que los vecinos se conozcan, capacitarlos en temas de seguridad ciudadana, y ya las alarmas comunitarias y el conocimiento adquirido por los ciudadanos ha salvado vidas, estimado Rubén. Saben cómo actuar en una emergencia, no solo en materia de seguridad, sino en una emergencia, en una contingencia que puedan vivir sus vecinos y moradores de los barrios. Y luego de eso viene, sí, una priorización, ¿de acuerdo a qué, estimado Rubén? A lo que decíamos, los delitos que se cometen en cada barrio. Entonces se van priorizando. Sin embargo, debo decirle que para el año 2022 ya se ha iniciado con la instalación, es la primera institución que ejecuta su presupuesto, y se ha iniciado ya desde la semana anterior la instalación en diferentes barrios de Cuenca para ir cubriendo esas necesidades. Sí, evidentemente hay barrios retrasados que serán cubiertos en el primer trimestre del año 2022, porque nosotros recorremos los barrios semanalmente y, claro, recibimos también estas inquietudes, estas quejas ciudadanas, y las trasladamos conjuntamente con el equipo del Consejo de Seguridad Ciudadana y con el alcalde. Efectivamente hemos priorizado aquello. El segundo tema, Rubén, sí, efectivamente, hay que ser absolutamente claros. Mantener un aeropolicial en Cuenca requiere de un presupuesto alto. Y es más, el objetivo sería que en Cuenca podamos tener un hangar con todo la infraestructura, con toda la infraestructura para el mantenimiento. Porque si no, ¿qué sucede? Llega el aeropolicial, que es el helicóptero, pero además la unidad compone a todos los elementos de piloto y todo el personal que se requiere para la operación de esta unidad del aeropolicial, pero tiene que ser cada ciertas horas de vuelo, tiene que ser trasladado principalmente a Guayaquil para el mantenimiento. Y eso complica la operatividad, evidentemente. Más o menos, Rubén, se hablaba de $1 millón que se necesita para un hangar equipado con la infraestructura para el mantenimiento. Aquí ha habido el compromiso de la Alcaldía de Cuenca, aquí ha habido el compromiso de las cámaras del sector productivo, industrial, empresarial de Cuenca para aportar. Entendemos también que hay el compromiso de la Federación de Barrios y de otros organismos de la ciudadanía civil que se han comprometido en apoyar el retorno y el mantenimiento de esta unidad en Cuenca. Hay que devolverle la confianza a los cuencanos, concejal. Hay que hacer que tengamos la seguridad, pero esto con cosas operativas y con resultados. Finalmente, Javier, hay un tema que nos han consultado telefónicamente y nos han pedido que traslademos esta pregunta hacia usted. ¿Cómo va el tema de la reestructuración del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cuenca, que ha tenido que atravesar esta circunstancia que de alguna manera ya ha vuelto nuevamente a su cauce y hay que designar al nuevo comandante del Cuerpo de Bomberos? Estimado Rubén, coincido con usted. En materia de seguridad tenemos que mostrar tangibles, diagnósticos, apreciaciones quedan por demás. Más que nunca tenemos que mostrar en territorio esa confianza, que los ciudadanos puedan tener una ciudad segura. Coincido plenamente y hacia allá estamos trabajando. Sobre el Cuerpo de Bomberos, siempre fuimos nosotros absolutamente claros. Hay un marco legal vigente y ese marco legal tiene que cumplirse. El alcalde actuó de conformidad a ese marco legal, es decir, notificó al ex jefe del Cuerpo de Bomberos con el cumplimiento de su periodo y encargó la jefatura de conformidad al COESCOB, el Código Orgánico de Entidades Complementarias de Seguridad. Ese encargo tiene un tiempo máximo de 30 días y mientras dura ese encargo, tiene que conformarse la Comisión de Calificación y Ascensos. Y aquí sí encontramos un vacío, estimado Rubén y ciudadanos. La Comisión de Calificación de Ascensos, según el COESCOB, está conformada por el alcalde o su delegado, el director general de bomberos de la entidad y el jefe del Cuerpo de Bomberos. No existe ese cargo, esa denominación de director general. Sin embargo, como esto es común para varios cuerpos de bomberos,
uno de los cuerpos de bomberos del país hizo una consulta a la Procuraduría General del Estado. Recuerden ustedes que las absoluciones de la Procuraduría General del Estado son de obligatorio cumplimiento. Así es que lo que corresponde ahora es que se nombre este director general y su procedimiento a través de una ordenanza. Eso es lo que dice la Procuraduría General del Estado. El jefe del Cuerpo de Bomberos, específicamente el Cantón Otavalo, le consulta al señor procurador si él puede designar al director general para la conformación de la Comisión de Calificación y Ascensos, y el procurador le dice que no, que hay un órgano rector y ese es el GAD municipal. Y al estar restritos los cuerpos de bomberos al GAD municipal, mediante ordenanza se debe determinar el procedimiento para el nombramiento del director general. ¿Qué hemos hecho entonces, Rubén? Tenemos lista la propuesta de ordenanza, será la inclusión de una disposición general a la ordenanza vigente del año 2016, la presentaremos esta semana al señor alcalde. ¿Qué dice esta disposición general? Que de manera ad honorem, es decir, no estamos generando un cargo, sino solamente ad honorem, específicamente para la conformación de la Comisión de Calificación y Ascensos, se nombrará a una persona. Una vez conformada la Comisión de Calificación y Ascensos por los 3 miembros, esta comisión es la encargada de enviar al alcalde la terna con los 3 oficiales de mayor antigüedad del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, y el alcalde, como autoridad nominadora, se encargará de ya designar al nuevo jefe del Cuerpo de Bomberos. En tiempos, Rubén, esperamos que no pase más allá de 2 semanas ya este nuevo nombramiento. Pero también hay que dejar claro, y permítame dejar sentado esto, y disculpas por alargarme tal vez en la intervención, pero hay una apelación por parte del ex jefe del Cuerpo de Bomberos para que en segunda instancia los jueces constitucionales se pronuncien frente a lo que él planteaba como una posible o presunta vulneración de derechos. Estamos atentos a aquello también y evidentemente cumpliremos lo que digan los organismos jurisdiccionales. Le agradezco, Javier. Un buen día para usted. Gracias, estimado Rubén. Un buen día para todos y todas. Muy amable. Ha sido el concejal Javier Barrera hablando del tema de la seguridad en la ciudad de Cuenca. Esto hay que implementar con mayor fuerza, hay que atacar con mayor agresividad y que esto dé resultados. Que Cuenca mañana diga: yo tranquilamente puedo caminar, tranquilamente me puedo trasladar, me siento en una ciudad completamente segura. ¿Usted se siente seguro, Carlos?